este nuevo ciclo que estamos empezando con la bomba de miel, que viene con toda esta historia de todas las veces que nos llamaron, que vamos a estar haciendo conversatorios en torno a un montón de nociones, ideas, cuestiones que aparecen, generalmente vinculados a personas muy sensibles y a ciertas vulnerabilidades que con el tiempo las transformamos en maneras creativas. Y bueno, en estas conversaciones eso, queremos descubrir también cómo todas esas veces que nos llamaron fueron de alguna manera marcas o vestigios con los que nosotros fuimos como tratando, intentando o descubriendo otras maneras de hacer, otras maneras de crear, y que bueno, a veces nos frenaron o a veces nos impulsaron, ¿no? Pero que ese vínculo de esas rarezas conectadas con la creatividad, para nosotros son una potencia impresionante para una gran pócima. Así que la idea es esa, descubrir en estas conversaciones y en sus historias y en sus sensibilidades, esas grandes pócimas que las llevaron a ser hoy grandes hechiceras. Encantadoras, podríamos decir. Y creo que también tenemos como esa... hoy también siento es una gran responsabilidad de liberar esto, ¿no? De decir, bueno, abracemos la bruja, ¿no? Que sería como un poco más contemporáneo en torno a cómo diríamos, ¿no? Y esta idea de abracemos la bruja, ¿no? Abracemos esta bruja que somos y abracemos también la bruja que como colectivo podemos ser, ¿no? También esta idea del colectivo de brujas, que es algo que nos gustó mucho cuando empezamos a pensar esta propuesta, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, ¿cómo somos colectivamente las brujas, ¿no? ¿Cómo somos colectivamente las brujas que excede también la definición solamente, por ejemplo, de cierto tipo de género también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que la bruja siempre también es la mujer, ¿no? Pero, ¿qué significa la mujer en términos a la bruja, ¿no? En torno a la bruja, perdón. Bueno, claro. Se nos abren un montón de conversaciones que son las que teníamos ganas de conversar con ustedes hoy. Pienso, no sé, a ver cómo lo van viendo, pero también pienso que un lugar muy particular, ¿no? De las brujas es la cocina, ¿no? En la cocina siempre de alguna manera la cocina nos vende, digamos, ¿no? Es que vos ponete a pensar que casi todo en nuestra cultura nace de la cocina. El inicio de la pintura, ¿con qué empezó? Con el temple al huevo, con la grasa mezclada con pigmentos, con el temple a la caseína, todas cosas que vienen de la cocina, incluso muchos pigmentos, ¿no? También está el tema de la medicina. La medicina y el herbario eran una sola cosa hasta la Edad Media, hasta la aparición de los médicos. Empezaban a intervenir con productos químicos de origen mineral. Pero hasta entonces la medicina en la mayoría de los pueblos ha sido así, nacida de la cocina. Sí, también un poco eso, ¿no? La asociación con la brujería, ¿no? Esa idea de la cosa, ¿no? También la idea del hechizo, ¿no? La idea del preparado de la pócima. Toda esta idea que, bueno, obviamente después se va abriendo, ¿no? Como significado dentro también de esto que proponemos hoy, que bueno, la noción, ¿no? De brujas para nosotros y tanto para también, obvio, para la propuesta, tiene que ver con una noción de esto, ¿no? De que algo mucho más abierto desde ahí, que se expande y que, bueno, tiene mucho que ver con también cierta forma no normalizada, ¿no? Lo no normalizado muchas veces se ha nombrado directamente en ese sentido, ¿no? Se ha embrujizado, digamos, ¿no? Para no decir embrujado, se ha embrujizado, se ha generado como una brujitud
de todo lo que no es normal. Y de todo lo que no entra dentro de los cánones, ¿no? De lo establecido, de lo que está de muchas veces también, de muchas maneras también muchas veces dado como lo que debe ser, ¿no? Bueno, cuando nos salimos del carril de lo que debe ser, muchas veces también entramos en esta cuestión de brujas, ¿no? Bueno, de alguna manera hay como un... En el arte, ¿no? Cuando te escuchaba también con respecto a todas estas reflexiones, pensaba, digo, bueno, en el arte también nos hemos ido sistematizando, ¿no? Porque nos hemos ido sistematizando con respecto a quiénes somos más brujas y quiénes somos menos brujas, ¿no? Pero el arte en general siempre ha estado en relación con la brujería, siempre ha estado en relación con las brujas y siempre ha estado en relación con el hechizo. Cuando la brujería estaba cercana al arte, los espacios, los museos, eran rituales, ¿no? Sí. Tenían muchísimo que ver con creer que lo que uno estaba ahí haciendo tenía un poder de transformación y generaba un hechizo, o encantamientos, o señalamientos, o muchísimas cuestiones que pasaban ahí, y que cuando esa creencia se perdió, o se fue desarmando, se fue pragmatizando, creo que ahí hubo como un exilio de brujas en el arte, y que en algún momento lo volvió a agarrar el feminismo, me parece. En este último tiempo las artistas mujeres empezaron a congregarse en torno a sentirse brujas, pero que para nosotros, no sé, también nos parecía interesante eso, también volver a retomar las brujas también como en un espacio metafórico, filosófico, donde el arte toma una cierta carácter de ritual, ¿no? Estaba pensando en esto del tipo de bruja, ¿no? Que éramos, y yo he sido una bruja muy reprimida, pero ahora, ¿cómo no utilicé en mi vida todo ese poder que yo lo llamaba, o me doy cuenta ahora que era como parte de una intuición, ¿no? Que tenemos de leer las personas, de saber como por dónde sí, por dónde no, y realmente no le he hecho caso. Es ahora en esta etapa en el que estoy como haciendo más caso a todo eso. Y pensaba en todos los rituales que tenemos, ¿no? En la casa, no sé, con las hierbas. Ahora también yo soy mucho como de aceite, poner un aceite para esto, úntate este aceite, olé esta menta. Y todo eso también es un poco el volver a las hierbas, al uso mm, de la medicina más natural. Todo tiene que ver con estos rituales. Y rituales además en la casa, ¿no? De hasta sahumar la casa, creo que también es algo que viene de esta ancestralidad brujilda que hemos heredado. Bueno, no, yo apenas vi la publicación, en lo primero que pensé fue en la frase esa de somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar. Y eso me pareció re interesante, y llevándolo ahora a todo esto que se está hablando, obviamente que después empecé a pensar en todo esto, y eso, como bruja como un espacio de resistencia, como este espacio de ritual, y creo que el arte, ese fue mi espacio como de brujería, de ese espacio de resistencia, ese espacio de ternura. Ahí abriste algo muy, muy fuerte, ¿no? También que tiene que ver con esta cuestión de lo ancestral en términos de qué significamos también como brujas en la resistencia, ¿no? En la resistencia de ciertas cuestiones, aquello, ¿no? De que somos las nietas de las brujas que no quemaron, me parece una expresión sumamente potente, muy, muy fuerte y también como muy, pienso como desafiante a algo que se me ocurre ahora en torno a este mundo en el que vivimos, de que también tenemos que ser las brujas que no nos quemen para que nuestras nietes puedan continuar con esto, ¿no?
hay una resistencia también que siento que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con lo comunitario y que tiene que ver con una comunidad de brujas que es responsabilidad nuestra, ¿no? En ese sentido. Y que también hay algo ahí que me viene inmediatamente en mente, que es cómo nos queman hoy, ¿no? La pregunta de qué sería hoy quemar brujas, que no es la literalidad, ¿no?, a la que estamos acostumbrados en la historia de nuestras ancestras, de que quemar era literalmente hacer arder el cuerpo, ¿no? Una física del cuerpo ardiendo en llamas, ¿no? Bueno, ¿qué es hoy quemar brujas? Yo me quedé pensando en esto de quemar, de cómo nos pudieron quemar y cómo, qué hacemos para que no nos quemen. Me acuerdo cuando conocí el Día de los Muertos, la fiesta del Día de los Muertos, mexicana. Lo que permitió en mí fue habilitar la palabra sobre la muerte y la historia de la muerte, poder compartirlo, que deje de ser silencio. Bueno, ahí entendí que hablándolo y poniéndole palabra a ese sentimiento, ese recuerdo, se le daba una fuerza y era sacarse una mochila para darte unas alas gigantes. La palabra, el poder transformador de la palabra, tiene mucho de brujeril, y es como cuando ya te permitís anunciarlo, es como que se crea. Y nos moríamos de la risa, y bueno, yo creo que la risa es muy sanadora también, y qué sé yo, tiene algo de bruja también, y no sé, y que te da poder, creo que eso también. Una forma de quemarnos ha sido la de eliminar la posibilidad de que transformemos dolor en fiesta, ¿no? De que esa transformación que siento que es algo como muy alquímico, no más allá de lo alquímico científico, me refiero a lo alquímico cultural de las brujas, ¿no? Esta idea de ese cambio, de esa transmutación, ¿no? De una cosa en otra, que no es un cambio de idea, es una transmutación, ¿no? Es algo transcorporal, es que la alegría por cambiar tristeza por alegría es realmente no una cuestión mental, es una cuestión cósmica, es una cuestión total, es una cuestión que va mucho más allá, ¿no? Y que creo que además, en el caso, ¿no?, de la historia, entre comillas, ¿no? Porque historias de brujas hay muchísimas, ya que no hay una historia oficial de las brujas, porque nunca ha estado bien visto, ¿no? Entonces, gracias a eso, la suerte en la mala suerte es que hay muchísimas historias de brujas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones no fuertes de lo brujeril es esta capacidad, ¿no?, de generar este cambio que creo que nos ha sido y nos está haciendo cada vez más, nos están limitando cada vez más en esto, ¿no? El mundo va limitándose cada vez más en esta posibilidad alquímica, porque esto también en otros momentos, no hace tanto, hace no más de 100 años, implicaba también sanarnos, ¿no? Implicaba también repararnos, implicaba curarnos, implicaba un montón de cosas que hoy tratamos de otra forma y que son, bueno, grandes otras cosas, ¿no? Pero creo que hay varios temas que estás abriendo también que van como convergiendo sobre los mismos asuntos, ¿no? Esto también de que lo insano también siempre ha estado muy, muy relacionado con lo brujeril y muchas veces también creo que nos han dicho de muchas formas insanes, ¿no? O nos han tratado de buscar alguna forma donde podamos caber, ¿no? O podamos entrar en la que, bueno, el formato sea el de la no salud, el de la no coherencia, el de la no,
bueno, esto que decís de las locas, esto me parece maravilloso de traer a colación, ¿no? Porque la locura ha estado muy relacionada con lo brujeril y con la bruja desde lo moderno en adelante, ¿no? Evidentemente hacia atrás creo que era otra el formato, ¿no? Desde la invención de la locura, ¿no? Desde el concepto de locura, creo que, bueno, estuvo muy ligado y muy cerca de lo que refiere a las brujas, a la hechicería y a todo lo demás, ¿no? Y que Estaba pensando que nunca nos había salido el tema de la risa como acto creativo y como acto de transmutación y de transformación, porque estaba pensando que cuando uno asocia la risa, la asocia con la bruja, con el loco, y esa risa, viste, cuando tiene todo el gesto de la risa como situación, uno lo asocia con algo que está dislocado, digamos, que no está en su sano juicio de acuerdo. Claro, uno lo asocia la risa con el payaso, y el payaso también, la risa del payaso es esa risa maléfica, ¿no? Del maleficio, no sé, como si uno estuviera poseído. Me llama la atención como un recurso tan genuino que tenés en la infancia, sobre todo, después lo vas destruyendo, ¿no sé? ¿Cierto? Como va desapareciendo también como gesto. Sí, tal cual. Me quedé pensando en esto de quemar también, y que los escuché a ustedes hablar el otro día con respecto a la llama como quemar, pero a la llama del llamado que ustedes estaban propiciando. Que me parece muy interesante ese juego y esto que se va así generando en toda esta conversación. Y que bueno, y que va atravesando justamente todas estas maneras de llamarnos brujas, y todos estos, bueno, ahora lo uno así con todos estos puntos, ¿no? Como la risa, como el celebrar, como quemar, como, bueno, ritual, todo lo que se dijo hasta ahora. creo que también hay algo, ¿no? Acá como que me vuelvo a preguntar cómo hacemos en términos de nuestra actitud hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que viene, que no sé si es dentro de una hora o dentro de 10 años o dentro de 100, no sabría muy bien, pero sí que me nace pensar cómo estamos generando, ¿no? Lo que viene en relación a todo esto, porque también se me ocurría la idea de la aquelarre, ¿no? Esa noción de que la junta de brujas es un lugar o es un ámbito de mucho poder, y que también la junta de brujas a la vez es un ámbito de mucho peligro, ¿no? Y entonces vuelvo a pensar en esto de que poder y peligro también están asociados a esto, y que poder y peligro es lo que también se nos está quitando todo el tiempo, ¿no? En torno a una capacidad que evidentemente tenemos colectiva y que evidentemente como brujas tenemos colectivamente, ¿no? Estaba pensando en este proceso de caricaturización que siempre ha tenido la sociedad para inventar ciertos personajes o ciertas caricaturas o ciertos simbolismos, surrealismos, para poder nombrar lo innombrable, lo que desconocemos, lo que nos parece grotesco, lo que nos parece misterioso, extraño, y aparecen todo esto, el demonio, la bruja, y los distintos personajes que aparecen, que lo que generan es como la descorporalización, ¿no? El sujeto es como que se desprende de eso, y en ese acto, cuando a uno lo nombran bruja, y uno intenta naturalmente separarse, como la de la caricatura, ¿no? Y que me parece que el fenómeno que sería interesantísimo es, bueno, cómo corporalizar esas caricaturizaciones, ¿no? Porque en el momento en que aparecen esos grandes transformadores sociales, porque son los que están definitivamente
dando el gesto de que hay algo que no está, que la sociedad está queriendo quemar, literalmente, y que ahí está la fuerza también de decir, bueno, si eso se integra, se incorpora, tiene un efecto de transformación, y sobre todo en esta búsqueda de que que la riqueza de la humanidad está en esa diversidad, ¿no? Esto que decías, Vero, que las cosas de tu abuela se van perdiendo, esos saberes ancestrales, que para mí son como esas inteligencias olvidadas, que cada tanto se recuerdan, pero porque como no van de boca en boca o se van perdiendo, se va perdiendo también esa mística, ese gesto, que eso también como humanidad lo vamos perdiendo todos, ¿no? Y en para mí, estos llamados, esto de juntarnos y conversar sobre esos saberes olvidados, esos saberes ancestrales, todas estas cuestiones que fueron caricaturizadas y por ende desprendidas de la realidad, entre comillas, me parece que son esos gestos como para apropiarnos, tomarlos y fortalecernos desde ahí, y que tienen muchísima fuerza. O sea, cada vez que nos nombraban brujas, que decía la Vero, yo también huía, porque es una forma de quemarte, ¿no? Una vez que te dicen bruja, de ahí no te mueves nunca más, porque cualquier cosa que uno dice, cualquier cosa que uno es bajo sospecha. Y se pierde esa, por ejemplo, no sé, a mí me decían bruja porque esto de que iba diciendo las cosas antes que sucedieran, ¿viste? Esta cuestión de que te vas conectando con una cierta sensibilidad y la vas anticipando, y por anticipar, no es que vos decís, che, tomen esa inteligencia o esa sensibilidad para poder trabajar y decir, bueno, escuchemos esto, le demos cuerpo, porque esto puede suceder. ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? No, directamente era cuando aparecía, eras la bruja, y por ende, quizás la que lo destinó, ¿no? También con esa idea de que uno lo genera. Entonces, bueno, me parecen interesantes estas caricaturas, porque son esa forma social de que encima van tomando simbolismos, ¿no? Cuerpos, colores, muchísimos datos, que son súper interesantes como para desmaterializarlos, es decir, acá hay una clave para hackear, como decimos nosotros. Asumir la intuición es casi una misión. Asumir la intuición es lo que tenemos que ser como personas, para derrotar el vacío. La intuición es lo que nos hace personas. La intuición es nuestra condición humana, lo anoté así, ¿sí? Entonces, digamos, intuición y sensibilidad como esencia humana, magia como poder de crecimiento, y lo colectivo como solidificación de todo este entorno. Que justamente nosotros siempre con la Bomba de Miel proponemos estos juegos de vaciar la palabra, ¿no? Vaciar la palabra bruja, porque la bruja en sí mismo no tiene connotación, ninguna palabra en sí misma. Nada más que uno las va cargando de ideologías, simbolismos, políticas. Creo que eso también es algo con los que nos queman, ¿no? Con la quema de las palabras, donde uno pierde la posibilidad de transformarlas, transmutarlas, vivirlas, y con eso tener una expresión porque el lenguaje es la posibilidad más amplia humana que todavía tenemos como para ser creativos, ¿no? Y mientras más nos van reduciendo esas palabras, nos vamos quedando más cortos de creatividad, ¿no? Y de materia. Por eso nosotros también esta noción del conversar, juntarnos a conversar, a nosotros ya nos parece brujería, porque en sí mismo es justamente reivindicar todas las palabras, traerlas de nuevo a la olla, porque son nuestra potencia y materia de transformación. Entonces, bueno, este es el ejercicio, ¿no? Que ahí también trajiste varios temas, ¿no? Que vuelven a poner un poco esto que decía Silvina en relación a lo que preguntaba Anita, ¿no? Con lo que comentaba Carlos,
creo que todo se va hilvanando, ¿no? Se va como enredando en términos de red, pero también de un enredo que también me parece que es propio de las brujas, ¿no? Que es propio de la magia, ¿no? Yo siento que la magia, en ese sentido, también tiene algo de enredo, ¿no? De un enredo que no es la secuencia de la lógica para comprender y entender, sino que es un enredo que nos lleva desde lo lógico a complementarnos con un montón de otras cosas para poder percibir, ¿no? Que el entendimiento no es finalmente lo que nos trae un bienestar. Lo que nos podría llegar a traer un bienestar es una percepción, ¿no? Pero el entendimiento es solo una parte, que claro, es muy interesante y seguramente tiene mucho para aportar, pero creo que justamente lo mágico también viene lo siento muy relacionado hoy en lo presente y en relación también a estas cosas que estabas diciendo, Vero, lo siento muy relacionado con lo perceptual, ¿no? Siento que esto, creo además, ¿no? Que lo perceptual tiene mucho que ver con que podamos abrirnos hacia expandirnos, ¿no? Abrir en torno a expandirnos hacia algo más que lo razonable, sin dejar lo mejor de lo razonable que podamos haber aprendido o que podamos sacarle, ¿no? A lo razonable, que seguramente tiene una parte muy buena, ¿no?